Hoy vamos a estudiar el fenómeno aerodinámico en los automóviles. Primeramente vamos a dividir el arrastre aerodinámico en sus distintas causas para poder analizarlo mejor. Vamos a centrarnos luego en el arrastre por forma y entender justamente cómo la forma del vehículo afecta al mismo. Luego vamos a repasar las ecuaciones de la aerodinámica de los automóviles. Y finalmente vamos a ver cómo distintos componentes de la carrocería tienen como fin mejorar la aerodinámica del automóvil. El fenómeno aerodinámico más importante en un automóvil es el arrastre, es decir, la fuerza que se va a oponer al movimiento, como ya vimos en la clase de resistencia al avance. La naturaleza de la fuerza de arrastre aerodinámico es más fácil de entender si se la descompone en sus cuatro componentes. El arrastre por forma, que es tal vez el más importante, que lo vamos a dejar para el final. El arrastre por fricción, el arrastre por interferencia y el arrastre interno. Vamos por el arrastre por fricción. Mientras el aire fluye por sobre la superficie del vehículo, se van a generar fuerzas de fricción. Para poder entenderlas bien tenemos que comprender el concepto de capa límite y de las tensiones que se generan justamente en esta zona del flujo del aire. La capa límite es la capa de fluido cercana a la superficie donde la velocidad del aire cambia de cero, en la superficie del vehículo, a su máximo local a cierta distancia de la superficie. Este es un concepto bien típico que van a ver mucho más a fondo en mecánica de los fluidos. Pero intentemos profundizar un poquito aquí porque es clave, no solo para entender el arrastre por fricción, sino para entender luego cómo la capa límite afecta al arrastre por forma. Aquí lo que tenemos que visualizar es que nuestro sistema de referencia está montado en el vehículo, ¿sí? Y es el aire el que se está moviendo. Bien, si nos paramos en la superficie del vehículo, la velocidad va a ser cero. Y la primera capa de moléculas de aire que está adherida a la superficie tiene también velocidad cero. Sin embargo, si me alejo 1 metro, 2 metros de la superficie, la velocidad que va a tener el fluido es la velocidad propia del ambiente, ¿sí? En este caso, si el auto estaba yendo a 100 kilómetros por hora y tenemos montado nuestro sistema de referencia en el auto, vamos a ver que según nuestro sistema de referencia, el que se está moviendo es el aire a 100 kilómetros por hora. Entonces, en esa situación, la primera capa, la que está bien cercana a la superficie, tiene velocidad cero, y si me alejo 1 metro, 2 metros, tiene una velocidad de 100 kilómetros por hora. Entre los dos existe una zona de transición, en donde la velocidad del fluido va aumentando a medida que me alejo de la superficie del vehículo. Es decir, que capa a capa va aumentando la velocidad y podría pensar que cada capa respecto a la que está arriba y a la que está abajo tiene una velocidad relativa. Esa diferencia de velocidad genera tensiones, ¿sí? Y esas tensiones son las que generan un arrastre, ¿sí? Una fuerza. Este fenómeno es el que denominamos arrastre por fricción, ¿sí? En este modelo, donde tenemos un flujo laminar, es decir, que todas las capas tienen la misma dirección, por más que tengan diferente velocidad, pero todas tienen la misma dirección como se puede ver ahí en la imagen, ¿sí? Cuando el flujo deja de ser laminar, pasa a ser turbulento. Y como la palabra lo indica, vamos a tener una serie de vórtices y remolinos, ¿sí? Eso va a incrementar aún más el arrastre. Pero cuando analizamos el arrastre por fricción, pensamos siempre en un flujo laminar, ¿sí? Con velocidades que dentro de la capa límite van cambiando a medida que me alejo de la superficie del vehículo. ¿En dónde sucede esto en el vehículo? Bueno, si pensamos en esta imagen de la simulación de un camión con semirremolque, este flujo de aire va a tener
principalmente el arrastre por fricción en las paredes laterales del semi y el techo, en donde se puede ver que hay un flujo laminar, donde no hay turbulencias como sí existen en otras partes del vehículo, y en esas partes es donde voy a tener mayor arrastre por fricción. Y en este vehículo en particular se magnifica un poco más porque la superficie en donde tengo el arrastre por fricción es mucho más grande que la que por ahí tengo en un automóvil, en donde prácticamente en la mayoría de los automóviles no voy a tener muchas superficies planas en donde se pueda dar un fenómeno como este de manera tan extensiva. De clasificación, en donde también se genera por efectos aerodinámicos un arrastre, es lo que denominamos el arrastre interno. Esta surge de los flujos de refrigeración del motor y de otros componentes mecánicos, como por ejemplo los frenos, y también de la ventilación de la cabina. ¿Sí? Todos estos flujos son generados de manera intencional por las necesidades mecánicas y térmicas del automóvil. Al canalizar el aire a través de estos flujos, por supuesto, se van a generar flujos turbulentos, aumentos de presión en la zona frontal que van a terminar aumentando el arrastre. Si bien es difícil de cuantificar cuánto es el aporte del arrastre interno respecto a los otros tipos de aporte, como el arrastre por forma, ya que por lo general la prueba se va a realizar o bien en CFD o en un túnel de viento, y el efecto que vamos a ver es el de todos los elementos y de todos los componentes del arrastre aerodinámico al mismo tiempo. Se lo trata de clasificar para poder aplicar soluciones sobre el vehículo que mejoren el comportamiento del arrastre aerodinámico en general. Estos todos juntos, para que se den una idea, contribuyen cerca de un 10% del arrastre total. ¿En qué situaciones es importante estudiar esto? Bueno, por ejemplo, en un vehículo en donde cambiamos el motor por un motor más potente, probablemente tengamos que aumentar el flujo de aire para refrigerar el motor. Así que voy a ganar potencia cambiando el motor, pero voy a terminar perdiendo un poco por el aumento del arrastre interno. ¿Sí? De la misma manera, si tengo que aumentar la energía, perdón, si tengo que aumentar el flujo de aire para la refrigeración de los frenos. Y pasamos al arrastre por interferencia. ¿Sí? De la misma manera que sucede por ahí con el arrastre interno, si lo analizo externamente en la carrocería, van a aparecer algunos requerimientos prácticos convertidos en elementos, ¿sí? Que perturban la superficie del vehículo y me van a terminar generando remolinos y flujos turbulentos que generan, que absorben energía, ¿sí? Cualquier flujo turbulento o torbellino que ustedes vean en algún lugar del flujo del automóvil es una pérdida de energía. ¿Cuáles son estos elementos? Bueno, ruedas, pasarruedas, manijas de puerta, espejos exteriores, los canales de agua, limpia parabrisas y otros rasgos ocultos del vehículo, como por ejemplo el sistema de escape, también son fuentes importantes de arrastre. El efecto acumulativo de todos estos puede aumentar la resistencia aerodinámica total hasta un 50%. Muchos de estos elementos que generan el arrastre por interferencia son muchos de los que se atacan en los vehículos eléctricos. En los vehículos eléctricos, por las limitaciones que tiene el almacenamiento de energía, se trata de mejorar en todo lo posible la resistencia al avance, en particular la aerodinámica. Entonces van a ver que en muchos casos las llantas son muy distintas a las de los automóviles normales, tratando de reducir el arrastre por interferencia, la utilización de manijas de puertas que quedan embutidas dentro de la carrocería, espejos exteriores con formas aerodinámicas o de menor tamaño, o en casos extremos incluso reemplazándolo por cámaras, limpiaparabrisas con diseños aerodinámicos
y también tratar de ocultar todos los otros elementos externos de la carrocería que puedan generar perturbaciones y por lo tanto remolinos en el flujo de aire. Vamos al arrastre por forma, que es el más significativo de los componentes del arrastre aerodinámico en los vehículos terrestres. Para poder entender bien este fenómeno, es clave hablar y visualizar las presiones que existen en toda la carrocería del vehículo a medida que éste se mueve, ¿sí? Mientras el vehículo avanza, el movimiento del aire a su alrededor genera presiones que varían en toda su superficie. En estas imágenes que estamos viendo aquí, podemos visualizar zonas de presión positiva, las más elevadas pintadas en rojo, y zonas de presión negativa respecto a la presión atmosférica, las más extremas pintadas en azul. Entonces, lo primero que podemos ver aquí es que el aire, cuando choca con el vehículo que está intentando avanzar, va a generar una zona de alta presión en la parte frontal. Otra cosa que podemos visualizar rápidamente es que en la parte trasera del vehículo vamos a tener una zona de muy baja presión, ¿sí? Y luego van a ir apareciendo zonas de baja presión y de alta presión a medida que va cambiando la forma del automóvil. Las primeras dos que les mencioné, la zona de alta presión en la parte frontal y la zona de baja presión en la parte trasera, son las principales causas del arrastre por forma. Pero no hay que obviar, y vale la pena estudiar bien de cerca, todas aquellas zonas que van apareciendo con muy baja presión o muy alta presión en distintas partes del vehículo, porque pueden cambiar significativamente el comportamiento aerodinámico. Entender el arrastre por forma va a ser uno de esos casos en donde modelizarlo matemáticamente me va a venir muy bien. Para poder crear este modelo vamos a tomar un pequeño elemento de la superficie exterior del automóvil, y allí la fuerza actuante sobre el eje longitudinal X del auto va a depender de las siguientes variables. Va a depender de la magnitud de la presión, del área del elemento sobre el cual está actuando esa presión y de la inclinación de ese elemento de superficie, ¿sí? Dijimos al principio que era la fuerza actuante sobre el eje longitudinal X porque el auto se mueve sobre el eje X y las fuerzas aerodinámicas que aparezcan sobre el eje X son justamente las de arrastre aerodinámico. Bien, y lo que nos interesa aquí es trabajar sobre la variable presión, porque es justamente la presión y la diferencia de presión en las distintas zonas de la superficie del vehículo la que terminan generando el arrastre por forma. Bien, entonces, ¿qué voy a tener que tener en cuenta para esta ecuación? Voy a tener que calcular lo que vemos ahí en ese pequeño espacio del capot para toda la superficie del vehículo. Así que voy a tener que definir una pequeña fórmula y que esa fórmula pueda ser aplicada y sumada, ¿sí?, en toda la superficie del vehículo. Aquí es donde me vienen muy bien las integrales dobles. Las integrales dobles lo que hacen es justamente aplicar una determinada fórmula a toda la superficie del vehículo. Para poder generar una integral doble voy a tener que definir el diferencial superficie, ¿sí? Y en este caso lo vamos a definir vectorialmente. El diferencial superficie va a ser un pequeñito cuadradito en donde sus lados van a tener dimensiones diferenciales y que además de tener como magnitud el valor de la superficie, van a tener como dirección la perpendicular a la superficie. Que si lo pensamos bien, esa dirección va a ir cambiando a lo largo de toda la superficie del vehículo. Y como sentido del vector, va a tener siempre sentido hacia afuera de la superficie. Bien. Bueno, la presión va a ir cambiando a lo largo de toda la superficie del vehículo, ¿sí?
Entonces lo que tengo que hacer es integrar el efecto de la presión multiplicada por la superficie en toda la superficie del vehículo. ¿Por qué presión por superficie? Porque la presión por una unidad de área me termina dando una fuerza. Y esa fuerza es justamente la fuerza aerodinámica. Cuando tomo solamente la componente en X de esa fuerza aerodinámica, voy a tener el arrastre aerodinámico. Ahora, todo este palabrerío que dije, ¿cómo lo traducimos en una ecuación? Bueno, lo hacemos de esta manera. Es la integral doble de la presión, que es un valor escalar, ¿sí? Por un producto escalar. ¿De qué? Del diferencial superficie, que recién lo definimos como un vector, multiplicado por el versor y. Al multiplicar el vector diferencial superficie escalarmente con el versor y, lo que estoy logrando es obtener la componente en el eje X, ¿sí? Por eso es que esto es igual al arrastre por forma, porque es la fuerza aerodinámica que se opone al avance del vehículo. Bien, ¿por qué tengo el menos ahí? Bien, porque dijimos que el diferencial superficie siempre eh, tiene como dirección, perdón, como sentido hacia afuera de la superficie. Y aquí en realidad necesito que tenga el sentido contrario, porque cuando tengo una presión positiva, que va a estar teniendo sentido hacia adentro de la superficie, es donde se genera el arrastre aerodinámico. Entonces el signo ahí está para que justamente esto se vea reflejado en la ecuación, ¿sí? Guárdense esto, anótenselo en papel porque a medida que vayamos analizando lo que sucede en cada parte del auto, en la parrilla, en el capó, en parabrisas, techo y en la cola del automóvil, nos va a venir muy bien tener esta fórmula a mano para entender qué es lo que está sucediendo. Bien, recién atendimos caprichosamente solamente la fuerza que aparecía en el eje X. Capricho tenía sentido porque nos estaba interesando lo que justamente aportaba el arrastre aerodinámico. Pero, ¿qué sucede con la fuerza que aparece en el eje Z? ¿Sí? Bueno, esta otra fuerza es muy importante también a efectos dinámicos y es la sustentación. ¿Sí? Es vital en un avión como el de la imagen, en donde una de las cosas más estudiadas es justamente la sustentación total en las alas, que tienen como principal función generar fuerza hacia arriba para contrarrestarla con el peso del avión. Y en el auto, sobre todo en los autos de calle normales, la sustentación termina siendo un efecto secundario, ¿sí? Muchas veces un efecto secundario de tratar de actuar sobre el arrastre. Si bien no es algo que estamos buscando, es algo que tenemos que estudiar sí o sí porque va a tener efectos dinámicos importantes sobre el vehículo. Bien, entonces esa componente que tenemos ahí, si queremos ver cuál es el efecto sobre toda la superficie del vehículo, la fórmula que vamos a usar es muy parecida a la anterior, ¿sí? Va a terminar siendo eh, menos la integral doble de la presión por el diferencial superficie, pero multiplicada por el versor K, que va a ser el que me va a terminar generando, el que va a tener dirección en el eje Z, ¿sí? Bien, ¿cómo hacemos para modelizar matemáticamente? Como vimos en resistencia al avance, que modelizábamos el arrastre aerodinámico, ¿cómo lo hacemos con la sustentación? Bueno, de una forma muy parecida, porque el fenómeno es similar, solamente que sucede en otro eje. El arrastre aerodinámico era un medio de la densidad por el aire por el Cx por la velocidad al cuadrado, y aquí lo que vamos a reemplazar es el coeficiente de forma. En vez de hablar de Cx, vamos a hablar de Cz. Les hago un pequeño paréntesis aquí, sobre todo cuando empiecen a trabajar con distintas bibliografías, van a ver que el Cx suele aparecer como Cd de dedo, que tiene como origen la palabra drag, que es arrastre. Y en sustentación
el CZ, que aquí toma el nombre del eje de nuestro sistema cardinal, a veces aparece como CL. Ese L viene de lift, en inglés, que significa sustentación. Bien, entonces, de la misma manera que teníamos una fórmula para modelizar el arrastre aerodinámico, vamos a tener una para modelizar la sustentación. Y ojo que aquí, como el eje Z va hacia arriba, si este valor es positivo, nos está indicando de que la fuerza es justamente una fuerza de sustentación hacia arriba, que lo que está haciendo es tratar de elevar el auto, contrarrestando la fuerza peso. Y vamos a ver que por muchas razones no queremos que eso suceda en un auto, porque es un auto, no un avión. ¿Sí? Entonces, ya analizamos a nivel macro las fuerzas que aparecen en el eje X, que me generan arrastre, las fuerzas que aparecen en el eje Z, que me generan sustentación. Podríamos suponer que las fuerzas en el eje Y, es decir, en dirección transversal al vehículo, por ahora las podemos pensar como despreciables, porque la verdad es que mientras no tengamos viento lateral, esas fuerzas, y si el auto es simétrico, esas fuerzas deberían terminar sumando un valor muy pequeño. ¿Sí? Pero tendríamos que pensar si este es el único efecto que generan estas dos fuerzas. Vamos a ver que aparece un tercer factor muy importante para la dinámica vehicular. Bien, si nosotros terminamos obteniendo la integral que vimos anteriormente, nos va, y sin multiplicarla por alguno de los versores, ¿sí? Si por ejemplo hiciéramos la integral sobre el diferencial superficie, sin hacer el producto escalar, obtendríamos un vector. Y ese vector podría tener cualquier dirección, porque justamente va a tener una componente en el eje X, otra componente en el eje Z. ¿Sí? De acuerdo a la magnitud y al signo de cada uno, ese vector resultante puede tomar cualquier valor y puede tomar cualquier dirección. Por lo general, lo que va a terminar pasando es que va a tener una componente en el eje X siempre apuntando hacia atrás, ¿sí? Porque se opone al avance del vehículo, y una componente en Z que lo más usual es que dé hacia arriba en el eje Z, ¿sí? Porque los automóviles, por su forma, suelen tener una sustentación positiva. Ya les digo, en muchos casos no buscada, ¿sí? Porque va a tener algunos efectos colaterales que no están buenos. Bien, entonces voy a tener estos dos vectores. Ahora, estos dos vectores es muy importante también saber en qué lugar terminan siendo aplicados. ¿Por qué? Porque nosotros hasta aquí con las fórmulas lo que vimos es fuimos calculando cuánto era el valor del vector. Pero no es lo mismo si gran parte de ese arrastre aerodinámico se genera, no sé, en el techo, o en la parte delantera o en la parte trasera, lo mismo con la sustentación, porque si tengo en cuenta el punto en donde se genera cada pedacito que aporta ese vector, voy a terminar obteniendo una posición promedio de aplicación, ¿sí? Es decir, si yo tengo que juntar a todos esos pequeños efectos aerodinámicos, esos pequeños vectorcitos que aparecen en cada diferencial superficie, ¿sí? Y tengo que no solo ver cuánto aportan, sino también en dónde aplican. Bueno, voy a obtener un vector y un punto de aplicación en el vehículo. ¿Sí? Esa fuerza, y nos preguntamos, si esta fuerza en el eje Z simplemente se suma a la fuerza peso. Bueno, las puedo suponer aplicadas al centro de gravedad del vehículo. Si vimos que tienen un punto de aplicación, y ese punto de aplicación vamos a suponer que no coincide con el centro de gravedad, si yo quisiera trasladar esos vectores al centro de gravedad, para poder trasladar un vector tengo que hacer aparecer un momento, ¿sí? Porque en realidad el punto de aplicación original de las fuerzas estaba en otro lugar, en un lugar distinto al del centro de gravedad, ¿sí?
ese punto que aparece en amarillo es un punto diferente al del centro de gravedad. Si yo a ese punto lo llamamos centro de presión, ¿sí? Si yo traslado la fuerza, tengo que hacer aparecer un momento, ¿sí? Un momento que va a tener como dirección el eje Y. En este caso, saliendo de la pantalla, ¿no? Por eso lo dibujamos de esa manera. Es decir, que los efectos aerodinámicos del vehículo no solo me generan un arrastre y una sustentación, sino que hay un momento aplicado al centro de gravedad que intenta hacer rotar al vehículo sobre el mismo, ¿sí? En este caso, que lo vemos como sentido horario, además de que el auto, de que la carrocería intenta irse hacia arriba por la sustentación, va a terminar generando que en los parches de contacto las fuerzas que aparezcan, las fuerzas normales, no solo tengan que contrarrestar la, la fuerza de sustentación y la fuerza peso, sino también este momento, ¿sí? Que intenta hacer girar al vehículo. Si lo quisiéramos modelizar dinámicamente, aquí tenemos una pequeña variación. Va a aparecer, por ejemplo, por supuesto, un coeficiente de forma relacionado con esto, ¿sí? Que lo vamos a llamar C sub MI. Pero además, yo necesito que esto sea un momento, un par, y eso tiene otras unidades, ¿sí? Ya no es más Newton, sino que tendrá que ser Newton por metro. Tengo que aplicar esta fuerza a una distancia. Y por lo general se termina tomando a la distancia entre ejes, porque dinámicamente es muy importante, ya que es la distancia entre los dos puntos en donde aparecen las normales, ¿sí? Así que si quisiera modelizar este efecto, la ecuación es la que vemos ahí en pantalla. Sigue tomando la misma densidad del aire, la misma área frontal del vehículo, ¿sí? Tenemos un nuevo coeficiente de forma, la velocidad al cuadrado, con las mismas salvedades que en los casos que vimos en resistencia al avance, que es la velocidad relativa entre el vehículo y el medio, y aparece esta dimensión que es la distancia entre ejes. Existe otra forma de modelizar este efecto. Vamos a llegar a las mismas conclusiones. Pueden operar con las dos, ¿sí? Lo que va a tener cada una es ventajas y desventajas al momento de aplicarla en función de los resultados que quiera obtener y de los datos de entrada que tenga. Esta otra forma es pensar en dos coeficientes de sustentación, ¿sí? En donde voy a tener un C sub z para el eje delantero y un C sub z para el eje trasero. Y cada uno me va a terminar determinando una fuerza de sustentación, una para el eje delantero y otra para el eje trasero, ¿sí? De esta manera, al tratarlos por separado, lo que puedo hacer es dejar de pensar en el momento, ¿sí? Aerodinámico. El C sub z total es el C sub z del eje delantero más el C sub z del eje trasero. De la misma forma que la fuerza de sustentación en el eje delantero más la de sustentación en el eje trasero me termina dando el F sub z total, ¿sí? Y esto último que dije se deduce de hacer factor común en las dos fórmulas. Si lo visualizáramos en el vehículo, este modelo trabaja de la siguiente forma: una fuerza de resistencia al avance, de resistencia aerodinámica en el eje X, ¿sí? Hacia atrás, y voy a tener una sustentación que puede ser positiva o negativa en cada uno de los ejes, aplicada directamente en el parche de contacto. De esta manera, no hace falta suponer un momento aplicado al centro de gravedad, porque indirectamente ya lo están generando estos dos vectores aplicados al parche de contacto, ¿sí? Es una forma de representar la misma física, ¿sí? En algunos casos, en función de dónde provengan los datos y en qué formas vienen, esto me puede resultar mejor.
Vamos a ver que para tomar los datos de un ensayo de túnel de viento, esto puede resultar mejor, ya que las fuerzas en Z que me aparecen en el túnel de viento se toman a partir de balanzas en las que está apoyado el auto. Entonces, si lo hiciera de esa forma, yo puedo independizarme de lo que pasa en el eje delantero y en el eje trasero. Pongo directamente los resultados que saco del túnel de viento. Bien. Ahora, para poder atacar el fenómeno de arrastre por forma y reducirlo, que es lo que nos interesa, tratemos primero de entender qué sucede en cada parte del vehículo a medida que va pasando el flujo del aire. Pensemos siempre en la ecuación que vimos al principio, en esa integral doble de cada producto entre el diferencial superficie y la presión. ¿Sí? Pero antes vayamos a otro concepto de la mecánica de los fluidos que nos va a ser súper útil. Ese otro fenómeno es el que se conoce como el principio de Bernoulli. ¿Sí? El principio de Bernoulli describe el comportamiento de un fluido moviéndose a lo largo de una corriente de agua. Expresa que en un fluido ideal, es un fluido que no tiene viscosidad ni rozamiento interno, en régimen de circulación por un conducto cerrado, la energía que posee el fluido permanece constante a lo largo de su recorrido. ¿Sí? Eso último es lo más importante, que la energía total va a permanecer constante a lo largo del recorrido. Es decir, que si tomo un punto A y luego un punto B aguas abajo, en ambos dos la energía total del fluido debería ser la misma. Pero fíjense que todo el resto del párrafo, la parte previa, nos está hablando de algo que no cumple con las condiciones en las que vamos a estudiar el flujo alrededor del auto. ¿Por qué? Porque nos plantea primero una corriente de agua. Bueno, y aquí vamos a estar hablando de aire. Luego nos dice un fluido ideal, sin viscosidad ni rozamiento. Bueno, aquí si bien tenemos una diferencia con la realidad porque el aire tiene viscosidad, sí, tiene rozamientos internos, quizá estamos en una aplicación un poco más benévola para este principio porque en el agua el efecto de la viscosidad es mucho mayor que en el aire. ¿Sí? Luego nos habla en régimen de circulación por un conducto cerrado. Bueno, no es el caso, porque aquí el aire no va por un conducto cerrado, sino que es sin, el espacio que hay hacia arriba del techo del auto y del capó y del baúl, nada, termina en la atmósfera, no tiene límite. ¿Sí? El único límite quizá lo voy a tener abajo en el piso, pero tampoco voy a tener límites en los laterales del vehículo. ¿Sí? Sin embargo, ¿por qué lo aplicamos? Porque tal vez no lo vamos a utilizar tanto para realizar cálculos y obtener conclusiones cuantitativas, sino que lo que nos interesa de este concepto es entender justamente lo que sucede con el fluido de manera conceptual relacionando dos variables muy importantes, que ahora las vamos a ver. Vamos a plantear la ecuación de Bernoulli, o la ecuación que se deriva del principio de Bernoulli. Las energías de un fluido en cualquier momento consta de tres componentes. La energía cinética de ese fluido, la energía de presión y la energía potencial o gravitacional. Bien, si nosotros modelizamos esto y asumimos que en nuestro caso la energía potencial gravitatoria la podemos despreciar porque la verdad es que la variación de altura que existe entre dos puntos del auto me van a generar una diferencia de energía potencial gravitatoria despreciable frente a las otras dos. Lo que nos está diciendo es que si sumamos la energía cinética y la energía de presión en un punto subsiguiente, aguas abajo, la suma de esas dos energías debería dar lo mismo, ¿ok? Que debería ser una constante. Como les decía, si tachamos la parte de energía
potencial o gravitacional, vamos a ver esto, ¿sí? De que si sube si sube la energía cinética, debería disminuir la energía de presión y viceversa. Y ese es el concepto al que queremos llegar, ¿sí? Que si en una parte del flujo aumenta la presión respecto a un punto anterior, lo que nos dice el principio de Bernoulli es que la energía cinética tiene que disminuir. Y como voy a asumir que la densidad no va a cambiar, indefectiblemente lo que tiene que reducir es la velocidad. O también puede pasar de que en alguna zona del vehículo, por una cuestión geométrica, aumente la velocidad. Lo que nos dice el principio de Bernoulli es que si eso sucede, tiene que bajar la presión, ¿sí? Y esto es muy importante también que se lo graben en la cabeza, porque a medida que avancemos con lo que sucede en cada zona del vehículo, entender el principio de Bernoulli va a hacer que cobren sentido por ahí algunas conclusiones contraintuitivas. Vayamos a analizar primero lo que sucede en la zona frontal del vehículo, ¿sí? En la zona A. En la zona frontal aparece la máxima presión. Eso lo podemos ver en el gráfico que estamos viendo. Y ese gráfico nos va a ir mostrando a lo largo del vehículo cómo va a ir variando la presión. La línea en el medio es una presión cero, que sería la presión atmosférica. Como habíamos visto en la imagen, esa de CFD, que vimos en algunos slides atrás, en la parte A, la zona frontal, la parrilla del vehículo, es donde vamos a tener la presión máxima, era la que estaba pintada de rojo, ¿sí? Y fíjense que en esa zona, en la zona A, no solo tengo la máxima presión, sino que pensemos en la dirección del vector superficie, ¿sí? Es completamente horizontal, sí, claramente horizontal, es decir, que casi toda la magnitud de, de la resistencia al avance que tengo ahí, es decir, la presión multiplicada por el diferencial superficie, va a terminar contribuyendo al arrastre aerodinámico. Voy a tener una presión muy positiva, o sea, positiva con un valor muy alto, ¿sí? Y que va a terminar tomando dirección X en contra del vehículo, porque la presión es positiva, el vector termina teniendo dirección contraria al avance del vehículo. Esto es lo que explica por qué uno de los principales puntos en donde se genera arrastre aerodinámico es en esa zona, ¿sí? Y cuanto más grande sea esa superficie, este efecto se amplifica. Como veíamos, este flujo de alta presión y baja velocidad luego se acelera rápidamente. Bien, ¿por qué vemos que se acelera rápidamente? Aquí cuando pasamos luego de ese golpe frontal en la zona A, el flujo tiene que pasar por la transición entre el capó y la parrilla frontal, ¿sí? Ahí teníamos una zona, en la zona A, una presión muy alta y por lo tanto, si aplicamos el principio de Bernoulli, una velocidad muy, si teníamos, perdón, una presión muy alta, una velocidad muy baja, ¿sí? Y tiene que pasar a una zona en donde se tiene que acelerar rápidamente para seguir el flujo a través del capó. Bien, en esa zona en donde va a aumentar la velocidad, la zona perdón, la zona B, voy a tener que pensar que si aumenta la velocidad se va a reducir la presión. Entonces pasamos de una zona de muy alta presión en a una zona de muy baja presión en B, ¿sí? Justo en ese radio de acuerdo, en esa transición entre las dos superficies, la presión es muy baja. Y eso es importante desde el punto de vista aerodinámico porque afecta a un concepto que vimos bastante atrás, que es la capa límite. Cada una de estas variaciones de presión generan un efecto en la capa límite. La capa límite, siempre que sea laminar, me va a venir muy bien. Ahora, cuando
tengo una disminución de presión, corre riesgo el flujo laminar y aparece lo que se llama la rotura de la capa límite y esa capa límite deja de ser laminar y empieza a ser turbulenta. ¿Sí? Si es turbulenta, eh, me van a aparecer pérdidas de energía. Entonces ahí el punto B es uno de los primeros puntos en donde puedo llegar a tener una pérdida de energía por rotura de la capa límite. Luego del punto B pasamos, como veíamos, por una zona de baja presión y de alta velocidad en el capó hasta llegar a la transición entre el parabrisas y el capó. ¿Sí? En este caso vuelve a cambiar la inclinación de la superficie y vuelvo a tener una zona de alta presión, no tan alta como la del punto A, pero una zona de alta presión en donde tengo el cambio de dirección del flujo. ¿Sí? Lo que busco es reducir el arrastre y quiero aplicar un cambio de forma en esta zona del vehículo justamente y exclusivamente para reducir el arrastre, tendría que tomar las siguientes medidas. Tendría que bajar la altura del punto B para que de esta manera reduzco la superficie total del punto A, de la zona de la parrilla, ¿sí? Y también redondear ese borde para tratar de no afectar negativamente al flujo laminar de la capa límite. ¿Sí? Al mismo tiempo, con la eliminación o la reducción de esa superficie plana y vertical al frente del vehículo. ¿Sí? Si bajo el punto B, reduzco la superficie plana. Si lo llevo al extremo, podríamos ver lo que sucede en este vehículo de competición. Lo traigo como un ejemplo extremo porque es impracticable en un vehículo convencional, ¿sí? Pero si lo llevara al extremo, fíjense que está reducida prácticamente al mínimo inexistente la zona plana y frontal perpendicular al flujo del aire y tenemos eh, un, un capó súper inclinado. ¿Sí? Si pasamos a la zona media, como les decía, nos encontramos con una nueva zona de transición entre dos planos, entre el plano de capó y el plano de parabrisas. ¿Sí? La inclinación de parabrisas es crucial en esta fuente de arrastre porque va a terminar eh, siendo muy importante para el valor de la presión en el punto C, que como vimos es un nuevo punto de alta presión. Si bien este no es completamente perpendicular al movimiento del vehículo, va a tener este aumento de presión también un vector resultante, al menos en parte, en el eje X. Así que va a terminar influyendo también en el arrastre aerodinámico. No tan fuerte como el punto A, pero sí tiene su importancia. Las investigaciones indican beneficios en un parabrisas más horizontal, claramente porque esto va a generar una diferencia de ángulo entre los planos del capó y el parabrisas mucho menor, un cambio de dirección menor y por lo tanto un aumento de presión también menor. Pero esto me va a traer otros problemas por ahí no relacionados con la aerodinámica, que es un espacio reducido para la cabina y la cabeza del conductor, porque el parabrisas va a terminar mucho más atrás en el habitáculo. Eh, y también reflexiones ópticas del parabrisas y una pobre transmisión de luz, algo que quizá no se nos hubiera ocurrido en el primer momento. Respecto a lo primero, a la inclinación y al espacio disponible, si van a ver las formas de los vehículos monovolumen de la década del 90, hay muchas formas que están relacionadas con este concepto. ¿Sí? Van a ver parabrisas que terminan muy adelante del vehículo con una reducción del capó muy importante para que justamente haya muy poca transición entre los planos del capó y del parabrisas, la inclinación de parabrisas. Si vemos los resultados de ensayos en donde vamos cambiando la forma del vehículo, vamos a ver que a medida que voy inclinando cada vez más el capó,
¿sí? Voy a tener una reducción de arrastre, porque a medida que inclino más el capó, menor es el cambio de dirección contra el parabrisas. Y a medida que voy inclinando cada vez más el parabrisas, también buscando lo mismo, voy a encontrar, como muestra el gráfico de la derecha, una reducción del coeficiente de arrastre. ¿Sí? Bueno, ahí pueden ver en esos gráficos que están tomados del libro de David Kroll, como en esa bibliografía se utiliza el término, la sigla C sub D, ¿sí? de arrastre. Si seguimos en la zona media, vamos a encontrarnos con otro punto, ¿sí? El punto D, que es una zona de riesgo para la separación del flujo en la intersección del parabrisas y en el techo. Este es un punto súper importante para el arrastre aerodinámico, pero también cuando estoy buscando hacer trabajar bien un alerón trasero en vehículos de competición, porque este es el punto en donde se puede romper la capa límite laminar y puede empezar a tener un flujo turbulento que haga perder efecto a los aditamentos aerodinámicos que vienen aguas abajo en la zona trasera del vehículo. ¿Sí? ¿Por qué se puede romper la capa límite aquí? Por algo muy parecido a lo que sucede en el punto B. Aquí voy a tener una zona de cambio de dirección en donde va a bajar la presión. ¿Sí? Es la zona de transición entre parabrisas y el techo. De la misma manera que en el punto C tengo un aumento de presión, aquí voy a tener una reducción de presión. ¿Cómo mejoro esto en esta zona? Lo mismo, si yo trabajo en la inclinación del parabrisas respecto del techo y sobre todo también en el radio de acuerdo entre ambas superficies, voy a poder minimizar los efectos nocivos. ¿Sí? Si miramos la misma imagen que habíamos visto al principio, esto se puede ver claramente en las zonas en donde aparece un color amarillo en el punto C, ¿sí? Que no llega a ser el rojo de la parte frontal del vehículo, pero es una zona de alta presión, y que luego pasa a ser una zona de mínima presión en la transición hacia el techo. Algo que también aparecía en la transición entre la parrilla y el capó, el punto B. ¿Sí? Son los dos lugares en donde tengo una presión súper baja y en donde pueda aparecer un desprendimiento de la capa límite. Bien. En esta zona a veces se suele experimentar, principalmente en competición, con superficies rugosas. Sí, muchas veces esas superficies rugosas ayudan a generar microturbulencias, pero que terminan por ahí contraintuitivamente mejorando la adherencia de la capa límite a nivel macro. Algo muy similar y aprovechando el mismo efecto sucede con las pelotitas de golf. Si las pelotitas de golf fueran lisas, como una de ping-pong, tendrían un arrastre aerodinámico mayor. ¿Sí? Y esto se explica por pequeños vórtices que aparecen en los huequitos de la pelota de golf y esos vórtices terminan generando mayor adherencia de la capa límite y un menor arrastre en la parte trasera del objeto mientras está viajando. Bueno, aquí aparece algo similar. Si pensamos en esta solución, fíjense que aquí hay dos vehículos que uno podríamos decir que es la evolución del otro y cómo se pueden ver claramente los cambios en las inclinaciones del parabrisas respecto del capó y el radio de acuerdo prácticamente llevado al extremo, ¿sí? Con un parabrisas que tiene una zona eh, plana muy, muy pequeña y un pilar A que prácticamente es una curva, en vez de ser dos rectas con un pequeño radio de acuerdo. En la zona trasera del vehículo, el flujo es mucho más complejo y aquí las soluciones geométricas para reducir el arrastre son más contraintuitivas. Vamos a ver cómo es que se genera el arrastre en esta zona. Aquí podemos tener dos tipos de final del vehículo.
una cola cuadrada, ¿sí? En donde tenemos una transición muy corta entre el techo eh, y la pared trasera del vehículo, en donde tenemos prácticamente un ángulo de 90 grados con un radio de acuerdo mínimo. Y otro tipo de forma del vehículo en donde tenemos una primera transición hacia lo que suele ser la luneta del vehículo un poco más inclinada y luego sí un corte, pero ya no a 90 grados para el final, ¿sí? Y cada uno va a tener distintos comportamientos en cuanto al flujo del vehículo. De todas maneras, en ambos casos tenemos una zona plana y vertical, en mayor o menor medida, ¿sí? En esta zona plana y vertical lo que va a terminar sucediendo es que se va a generar un vacío, ¿sí? Una zona de baja presión muy importante. De la misma manera que tengo una zona de alta presión, de muy alta presión en la parte frontal del vehículo y con una inclinación de la superficie que termina haciendo que toda esa presión aporte al arrastre aerodinámico, aquí pasa lo mismo, ¿sí? Pegamos toda la vuelta y la superficie ahora eh, está del otro lado, tiene la misma dirección, pero el sentido del vector superficie está para el otro lado. Y aquí las bajas presiones son las que me generan una fuerza contraria al movimiento del vehículo. Sí, así que de la misma manera que una alta presión adelante me frena el vehículo, atrás una baja presión también me lo frena. Y dependiendo de la forma del vehículo, las fuerzas en esta zona trasera pueden ser incluso más grandes en su totalidad a las que se generan sumando toda la superficie de la zona frontal. ¿Sí? Uno por ahí pensaría intuitivamente que el arrastre aerodinámico aparece en la zona frontal. Aparece adelante, aparece atrás y muchas veces en la parte trasera es más fuerte que adelante. Ahí podemos ver un ejemplo de ese flujo en un vehículo con cola cuadrada, ¿sí? Vamos a tener una zona de muy baja presión aplicada a toda esa superficie trasera del vehículo. Esto, como les decía recién, va a generar una resultante muy grande hacia atrás y va a traer además otras cuestiones que afectan más allá de la aerodinámica, ¿sí? Van a ver que en muchos de estos vehículos con cola cuadrada existe un limpia parabrisas, en realidad no se llama limpia parabrisas, sino un limpia luneta, porque ese vidrio tiende a ensuciarse mucho más, ¿sí? No así en los sedanes. En los sedanes la zona que se va a ensuciar va a ser la zona trasera del baúl. ¿Por qué? Porque justamente esta zona de muy baja presión genera remolinos que hacen que toda la suciedad del camino se levante y empiece a hacer remolinos que terminan tocando la superficie y que se terminan adhiriendo a la superficie. Entonces, si mi vidrio para la visibilidad trasera está en esta zona, voy a tener que poner un limpialunetas para poder contrarrestarlo. Como les decía, el arrastre asociado con tal flujo se debe a una presión actuante sobre la superficie de la carrocería. En los vehículos con una luneta inclinada, como por ejemplo en un hatchback, o esto también va a suceder en un sedán, va a aparecer un fenómeno que no aparece en los de cola cuadrada, que aquí lo que sucede es que la baja presión sobre la superficie va a aspirar el aire de presión relativamente mayor que viene circulando por el costado del automóvil, ¿sí? Piénsenlo de esta manera, el flujo que estoy teniendo en el techo es bastante similar al que estoy teniendo en el costado del vehículo, pero cuando el flujo que está en el techo pasa a la luneta que tiene cierta inclinación, se genera una zona de presión más baja. Esa zona de presión más baja, cuando se termina el pilar C o D, dependiendo de las puertas que tenga el vehículo, pero el último pilar del vehículo, el flujo de costado del vehículo
pasa a poder ocupar el lugar en la zona de baja presión. ¿Sí? Es decir, se trata de ir desde el costado hacia la zona trasera. En ese movimiento se generan intensos vórtices, ¿sí? Como se pueden ver ahí en esa imagen. Esos vórtices tienen un efecto positivo. Si bien un vórtice no deja de ser, para ser creado, un sumidero de energía, es decir, voy a tener que estar aportando energía para generar los vórtices, pero me terminan generando un efecto colateral más beneficioso porque ayudan a la adherencia de la capa límite en la zona de la luneta del vehículo. ¿Sí? Estos vórtices ayudan a que el flujo en la luneta no se vuelva turbulento. Y eso es muy bueno porque hace que el arrastre aerodinámico generado en la luneta no sea tan grande como el que voy a terminar teniendo en la parte plana del final del vehículo, que en este caso, por cómo se diseñó, es una superficie menor. A ver, la presión que voy a tener en la parte plana y vertical del final del vehículo es tan baja como en un vehículo de cola cuadrada. Lo que gano aquí es que la superficie es mucho menor. Entonces, por más que la presión sea baja, al estar aplicado sobre una superficie menor, la resultante total es menor. Entonces, los vehículos con esta forma suelen tener un mejor coeficiente aerodinámico que los de cola cuadrada. ¿Cuál es el sacrificio? Y el espacio. ¿Sí? Para la misma longitud de vehículo, termino teniendo un espacio interior menor. ¿Sí? En este caso, como afecta a la zona trasera, voy a tener una menor capacidad de carga total en el baúl y en algunos casos también hasta una pérdida de capacidad de habitabilidad en las plazas traseras, porque en muchos casos para lograr esto se termina iniciando la transición entre el techo y la luneta antes, con radios de acuerdo y demás que terminan afectando a la habitabilidad de las plazas traseras. Como les decía, estos vórtices ayudan a que el flujo se mantenga adherido a la superficie dentro de cierto límite, ¿sí? Para ángulos de inclinación de la luneta de hasta 30 grados. Al ser así llevado hacia abajo, el flujo de aire, como les comentaba, genera reacciones que tienen componentes tanto de sustentación como también de arrastre. ¿Sí? El arrastre, como les dije, va a ser menor que en el caso de una cola cuadrada, pero sigue siendo una zona de baja presión que también va a generar cierto arrastre. Pero terminé ganando frente a lo que sería una cola cuadrada. Lo interesante aquí es que nos habla de que va a haber también una sustentación. Y eso es importante porque si genero esta forma para bajar el arrastre, y efectivamente lo hago, muy probablemente empieza a tener una sustentación positiva en esa parte trasera del vehículo, porque es una zona de baja presión con una superficie inclinada que va a tener una componente hacia arriba. Es decir, que toda la luneta del vehículo va a estar tratando de ir hacia arriba. Si yo tuviera un problema en las cerraduras del portón trasero de este vehículo, por ejemplo, a medida que aumente la velocidad, van a ver que aún si lo liberara de los resortes del portón trasero, el portón tiende a levantarse. Y es justamente por esta sustentación que aparece en la luneta trasera. Más allá de tenerlo en cuenta para el diseño de la cerradura, volviendo a la aerodinámica, va a ser algo relativamente nocivo. ¿Por qué? Porque va a aparecer una sustentación que de por sí es mala, pero además ubicada en la zona trasera y no tanto en la zona central, porque al estar en la zona trasera lo que va a hacer es que eh, va a estar mucho más afectado un eje, el eje trasero, que el eje delantero. Y lo que se trata de evitar es tener esta diferencia de, de sustentación positiva entre ejes, ¿sí? Van a ver que una de las cosas que van a empezar a pasar cuando modelicen matemáticamente en un automóvil sin modificarlo aerodinámicamente es que el eje trasero tiene sustentación positiva, mientras que el eje trasero tiene sustentación negativa. Y eso va a terminar generando que a medida que aumente la velocidad,
tenga diferencia entre las fuerzas normales delantera y trasera. Es decir, que a medida que el auto cambia de velocidad, el reparto de las fuerzas normales entre el eje delantero y el trasero cambia. Y eso es muy malo para la dinámica, porque si tuviera que diseñar el auto, voy a tratar de que mantener esa situación lo más estable posible. ¿Sí? ¿Cómo lo puedo solucionar a este último problema? Agregando un alerón que va a afectar mucho en la sustentación del eje trasero. Lo voy a compensar, pero como siempre esto es una sábana corta y, y para taparme el pecho me destapé los pies, porque el alerón va a terminar generando un aumento en el arrastre. ¿Sí? Si vamos a la zona trasera, vamos a ver y nos enfocamos en el tema de la inclinación de esa luneta, vamos a ver que es crítico, ¿sí? Esa inclinación. A medida que el ángulo se inclina desde cero, es decir, desde una cola cuadrada, hacia los 15 grados vamos a encontrar una reducción inicial del arrastre. Y esto es lo primero que buscamos, ¿sí? Empiezo a convertir a la cola cuadrada en un vehículo más, un hatchback con una luneta inclinada. A medida que hago eso, todo lo que les conté hace unos minutos empieza a suceder. ¿Sí? Los vórtices me ayudan a mantener la, la capa límite adherida, voy reduciendo la superficie donde tengo una presión, eh, donde tengo una baja presión muy importante aplicada sobre una superficie vertical. Y a medida que va pasando eso, tengo una reducción muy importante. Fíjense, en este ejemplo en particular pasa de 36, de 0,36 del coeficiente de arrastre a 0,30. Eso es súper importante. ¿Sí? Pensemos que es un sexto. ¿Sí? Estoy reduciendo en un sexto la resistencia al avance. ¿Sí? Y por lo tanto la potencia que necesito para poder vencer la resistencia aerodinámica. Pero lo interesante es que a medida que sigo inclinando la luneta, se revierte la tendencia. ¿Por qué? Porque a medida que voy inclinando la luneta, llega un punto en donde la superficie trasera ya empieza a volver a crecer, es decir, la superficie vertical trasera vuelve a crecer, porque cada vez más esa luneta empieza a parecer una extensión del techo. Y si no extiendo la longitud del vehículo, lo único que logro es que alcance que voy a terminar alcanzando un aumento de la superficie de la zona vertical trasera. Al punto de que no solo que vuelve a aumentar, sino que incluso supera el arrastre que tenía una cola cuadrada, ¿sí? Y voy a tener hasta un máximo de arrastre aerodinámico, que fíjense que en este caso se va hasta los 0,40. Porque lo que va a terminar pasando es que van a aparecer efectos aerodinámicos que van a ser incluso peores que los que voy a tener con una cola cuadrada. El ejemplo, ahí tenemos una imagen de un ejemplo típico en donde trato de buscar el ángulo para el arrastre mínimo. ¿Sí? Ese es el primer híbrido de Hyundai, que también tiene una versión eléctrica y estaba muy estudiada la aerodinámica. Fíjense que tengo una luneta con una inclinación de 15 grados. ¿Cuál es el problema? Bueno, tuve que sacrificar aquí la habitabilidad trasera y tengo todavía una altura de una superficie trasera vertical relativamente grande, pero está estudiado para tener ese ángulo mínimo. ¿Sí? Si lo siguiera inclinando, esa superficie trasera empieza a crecer cada vez más y empiezo a tener efectos que no son los deseados. Entonces, cuando no puedo lograr ese ángulo mínimo de 15 grados y llego a formas que terminan siendo peores que la cola cuadrada, ahí los diseñadores dicen basta y decimos no, es preferible tener una cola cuadrada para poder tener
un CX menor y con el plus de la habitabilidad que me da, de que me da una cola cuadrada. ¿Sí? Esto es lo que veíamos recién. ¿Sí? A los 30 grados se ve un repentino descenso del arrastre. ¿Sí? Aquí, entonces, lo mejor termina siendo tener una cola cuadrada para poder lograr un balance entre la eficiencia aerodinámica y la habitabilidad. Si seguimos en la zona trasera, aparece otra parte más. Por ahí, no tanto en la zona superior del vehículo, sino de un flujo que hasta ahora hemos olvidado, que es el flujo que va por el piso del vehículo. ¿Sí? Acá es obvio que ese flujo, cuanto menor interferencia tenga en la zona inferior, mejor va a ser para el arrastre aerodinámico. De la misma manera que hablamos del arrastre por interferencia en elementos que están a la vista, todos los que están por debajo del vehículo, sistema de escape y demás, van a terminar afectando negativamente. Pero aparece algo muy interesante en la zona trasera, que es cuando el flujo por debajo del vehículo llega al final del vehículo y se tiene que integrar a lo que está sucediendo en la parte trasera. Como vimos que el flujo lateral generaba vórtices, ¿sí? Y también generaba remolinos muy grandes el flujo que viene por el techo cuando en una cola cuadrada tiene ese cambio de 90 grados. Aquí también aparecen efectos interesantes. ¿Sí? Si yo genero una inclinación en el piso a la hora de terminar el vehículo, no solo disminuye el área trasera del mismo, sino que el flujo se desacelera. ¿Sí? ¿Por qué se desacelera? Porque aumenta la sección. Se aumenta la sección, el caudal tiene que disminuir. ¿Sí? La velocidad disminuye y la presión por Bernoulli va a aumentar. ¿Sí? Si la presión aumenta en la zona trasera, es buenísimo, porque vimos que todo el arrastre que se generaba en esa zona trasera era por baja presión. Si yo aquí puedo lograr de que gracias a una solución geométrica puedo aumentar la presión, aunque sea en una parte, va a contribuir positivamente. ¿Sí? Bien, entonces ese ángulo beta que vemos ahí y la distancia x a medida que tiene esa inclinación va a influir en el coeficiente de arrastre. ¿Sí? A esa zona del vehículo a la que le damos esta geometría en particular la llamamos el difusor. ¿Sí? La incorporación de un difusor tiene costos desde el punto de vista de las piezas que lo involucran y hasta tal vez alguna complicación desde el punto de vista de los sistemas que pueda encontrar en el vehículo en esa parte, porque estoy quitándole volumen útil, que en muchos casos no suele haber muchos componentes ahí atrás del paragolpe, pero los voy a tener que eliminar o reubicar. ¿Sí? El obvio es la salida del escape. ¿Sí? En vehículos en donde el difusor se vuelve extremo, muchas veces una solución termina siendo ubicar los escapes en la zona central e incluso más elevados. Bueno, de todas maneras, a veces aparecen efectos inesperados resultantes de combinaciones entre el flujo superior con el inferior que van en detrimento de lo que busco. Eh, Va a depender mucho de no solo la geometría del difusor, sino también de cómo es el resto de la parte trasera del vehículo, porque el resto de la forma del vehículo va a depender de cómo llega el flujo a esa zona. ¿Sí? Quiero decir, no va a ser lo mismo incorporar un difusor en un vehículo con cola cuadrada que en un vehículo que por ahí tiene una luneta con una inclinación mayor. Suele encontrarse el ángulo óptimo del difusor cerca entre los 10 y los 15 grados. ¿Sí? Ahí pueden ver un poco lo que les decía. ¿Sí? Ese difusor está incorporado en un vehículo que en su versión original no lo tenía un paragolpe común y corriente. Incorpora una pieza especial, ¿sí? Con una forma bastante particular que va a tener un costo de manufactura superior y como les decía, probablemente
tener que reubicar algunos de los componentes, porque no es solo lo que vemos en la parte trasera, sino cuánto se extiende hacia adentro en el vehículo. Ahora bien, al intentar reducir el arrastre aerodinámico, el diseñador no tiene que dejar de ocuparse de otras cuestiones en las que la reducción del arrastre puede llegar a tener un efecto negativo. Entonces voy a tener que tomar una relación de compromiso para encontrar el óptimo, es decir, reducir el arrastre sin empeorar otras variables de desempeño del vehículo. Y hablamos de, por ejemplo, la estabilidad dinámica del vehículo. Los diseños de bajo arrastre son los más sensibles al viento cruzado. ¿Sí? Eh, ¿Por qué es importante el viento cruzado? Porque cuando aparece un viento lateral, no es solo importante cuánto me puede afectar como fuerza lateral sobre el vehículo, sino también cómo le pega a la sustentación. ¿Sí? Hay vehículos que justamente a medida que mejora el arrastre aerodinámico, cuando aparece una ráfaga lateral, aparece una mayor sustentación y lo más crítico, aparece una sustentación bastante asimétrica entre los ejes. Entonces, si la sustentación que aparece es mucho más fuerte en el eje trasero que en el eje delantero, tengo un problema porque el auto va a empezar a sobrevirar, es decir, el eje trasero va a deslizar más hacia el costado y es una situación bastante más difícil de corregir. La otra cuestión que le pega a la dinámica del vehículo son las fuerzas verticales y el efecto cambiante con la dirección del viento. ¿Sí? Otra cosa a considerar es el ruido del viento. El ruido aerodinámico está íntimamente asociado con los mecanismos de creación de arrastre y que tienden a surgir cuando el flujo se desprende de la superficie del vehículo. Aquí suelen ir de la mano porque lo que voy a tratar de hacer siempre cuando trato de mejorar el arrastre aerodinámico, en parte es centrarme en, en reducir el arrastre por interferencia, como el que decíamos que aparece en los espejos retrovisores, en las llantas, en las manijas del vehículo, en los limpias parabrisas. En todas esas zonas se van a generar remolinos. Un remolino es ruido a viento y ruido es pérdida de energía. ¿Sí? Y por lo tanto también pérdida de confort. En este caso, a medida que mejoro el arrastre aerodinámico, pegándole al arrastre por interferencia, voy a terminar mejorando también el ruido. Ahora, mejorando el arrastre por forma, también voy a mejorar el tema del ruido, porque en todas las zonas donde aparezca un desprendimiento de la capa límite, por ejemplo, que podría aparecer en la transición entre el parabrisas y el techo, o todo lo que pueda aparecer en la zona trasera del vehículo va a influir en el ruido a viento en ruta. ¿Sí? Y esto es cada vez más importante en los vehículos actuales. ¿Por qué? Porque en los vehículos de combustión interna la rumorosidad en las últimas décadas ha bajado sensiblemente por las aislaciones al motor. Los neumáticos tienen también muchas veces tecnologías que afectan al ruido por rodadura. Y ni hablar de en un vehículo eléctrico, en donde el ruido del motor y de la transmisión prácticamente desaparecen o es mucho más bajo respecto al de combustión, en donde se trabaja no solo en la aerodinámica para bajar el arrastre, sino para reducir el ruido, que pareciera que aumentara. En realidad sigue siendo el mismo, lo que pasa es que el resto de los ruidos desaparecieron. ¿Sí? Al punto que ya vamos a ver más adelante que los fabricantes de neumáticos han trabajado para tener neumáticos que tengan menor resistencia a la rodadura al mismo tiempo que tienen menor rumorosidad, porque el ruido de rodadura se vuelve más importante cuando desaparece el ruido del motor en la ruta. Y otra cuestión a considerar es el tema de refrigeración. ¿Sí? Los frenos en un vehículo convencional es importante, pero no siempre voy a necesitar canalizaciones específicas para refrigerarlos, eh, pero en algunos otros casos de vehículos deportivos sí.
en donde por una cuestión de manejo térmico de los frenos voy a terminar influyendo negativamente en el arrastre aerodinámico. La refrigeración del motor, y aquí es donde vemos una de las primeras mejoras aerodinámicas que pueden aprovechar los vehículos eléctricos, dado que en un vehículo eléctrico el conjunto del powertrain, o sea, motor, transmisión, batería, controlador, tienen un menor requerimiento de refrigeración porque tienen una eficiencia total mucho mayor. Pensemos que en un motor térmico el, solamente puede aprovechar cerca de entre el 30 y 35% de energía mecánica, otro tercio se va por el escape, pero hay otro tercio que tengo que sacar del motor mediante el sistema de refrigeración. Y ya sea por aire o por agua, por líquido refrigerante, voy a necesitar de un flujo de aire que esté pasando a través de los radiadores y llevándose ese calor. Todo ese flujo es parte del arrastre interno que me va a jugar en contra. ¿Sí? En un vehículo con un motor de combustión interna va a aparecer y va a aportar bastante. Y por supuesto la refrigeración del habitáculo, que aquí ninguno se escapa de esto, ni eléctricos ni de combustión. ¿Sí? Va a terminar aportando al flujo interno. Los retrovisores exteriores, ¿sí? Hay mucho trabajo en el diseño de los espejos retrovisores para poder reducir el arrastre por interferencia, al mismo tiempo de cumplir las reglamentaciones y la practicidad y la funcionalidad de un espejo retrovisor. Otro por ahí un poco olvidado, pero muy importante, es la suciedad y la evacuación de agua. La aerodinámica va a terminar influyendo de manera importante en cómo se evacúa el agua en el parabrisas. ¿Sí? Podría haber flujos de aire que terminen generando la acumulación de agua y de suciedad en el parabrisas. Ni hablar lo que ya vimos en la luneta trasera, de que dependiendo de la forma del vehículo se va a ensuciar más rápidamente que otras. No solo por acumulación de agua, sino sobre todo cuando transitamos por un camino que está mojado y que está sucio, va a terminar siendo una acumulación de agua sucia que va a ensuciar rápidamente los cristales. Y eso por ahí uno se suele acostumbrar más y se termina incorporando un limpia luneta para eso, pero en los vidrios laterales también tengo que estudiar muy bien el flujo porque podría encontrarme con zonas de acumulación de suciedad por remolinos constantes en las ventanas laterales del vehículo, que ahí ya no tengo un elemento para poder limpiarlos. Si bien no es súper importante para la conducción, al menos en las traseras, no deja de ser algo que tengo que tratar de evitar. Esto casi nunca es gratis, ya que pueden aparecer efectos colaterales indeseados. Y en la mayoría de las veces voy a terminar buscando una solución óptima, empeorando alguna variable en pos de mejorar otra y que el resultado general termine siendo mejor para la función esperada del vehículo. Por eso vamos a ver que cuando un vehículo de entrada de gama se lo trata de convertir tal vez en una versión deportiva, aparecen una serie de aditamentos aerodinámicos que intentan mejorar el comportamiento dinámico del vehículo, empeorando en muchos casos otras funcionalidades, incluso hasta la visibilidad en algunos casos, pero sobre todo el costo de manufactura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la función aquí es otra, se acepta que el costo de manufactura sea mayor porque gano mucho más en la funcionalidad que le estoy dando al vehículo. Al mismo tiempo que cuando también la versión convencional de un vehículo se la hace en una versión eléctrica con la misma plataforma o carrocería exterior o una versión híbrida, van a haber también una serie de soluciones que por ahí encarecen el vehículo, pero mejoran mucho el arrastre aerodinámico y tal vez hasta empeoran el comportamiento dinámico del vehículo. ¿Por qué? Porque la función en este caso es otra y es mucho más importante,
la economía de combustible. Entonces, todo lo que veamos ahora apunta a una función en particular y esa función va a ser más o menos importante de acuerdo a un elemento muy importante son los spoilers o alerones traseros. Y aquí, por más que vayan ubicados en el mismo lugar, pueden buscar y tener efectos completamente distintos. Los más comunes y que suelen estar bastante bien disimulados en los automóviles convencionales son aquellos que trabajan en una reducción del arrastre. ¿Sí? Generan un cambio de forma en la transición entre el techo y la luneta y los laterales del vehículo y la luneta para mejorar el flujo en esa zona y reducir el arrastre. ¿Sí? Si le prestan atención a muchos de los vehículos que encontramos en los estacionamientos, van a ver que esta es una pieza aparte que va montada en el vehículo y que en muchos casos busca eso, la reducción del arrastre. ¿Sí? Tratando de tener una forma que no empeore la sustentación, que no genere más sustentación. ¿Sí? Cuando un vehículo genera menor sustentación positiva, es decir, sustentación negativa, y reduce el arrastre, hablamos de que tiene una mejor eficiencia aerodinámica. ¿Sí? Este concepto va a aparecer mucho en los vehículos deportivos. Es cuánto más sustentación negativa puedo generar y a costo de cuánto arrastre genero. ¿Sí? Esa es la eficiencia aerodinámica. En contrapartida podemos tener un alerón trasero que busca lo contrario, busca generar sustentación negativa para compensar la forma general del auto, que como vimos suele generar sustentación positiva y en particular en la zona trasera. Entonces alerones de este tipo que lo que hacen es desviar el flujo hacia arriba, generando una zona de presión positiva muy importante y una resultante hacia abajo en el alerón, van a generar sustentación negativa. Pero por supuesto, con un costo, no solo del costo de la pieza, sino también un costo en el arrastre aerodinámico que muy probablemente va a empeorar. La solución intermedia, intermedia no, superadora a esto, es algo que es la aerodinámica activa, es decir, un alerón que se pueda cambiar de forma en función de distintas variables. ¿Sí? El que vemos ahí tiene un sistema probablemente eléctrico que tiene una programación para que a medida que aumenta la velocidad, el alerón se vaya desplegando. La función más típica es esa, es que el alerón no esté desplegado a bajas velocidades para generar un arrastre mínimo, pero a medida que aumenta la velocidad y necesito generar sustentación negativa en el eje trasero, porque está apareciendo sustentación positiva, sobre todo en la zona de la luneta, el alerón se despliega. Y no necesariamente para doblar, van a ver que se va a desplegar en línea recta para poder mantener la estabilidad. ¿Sí? Luego puedo encontrar todas las combinaciones que quiera para poder tener distintos modos de funcionamiento. Podría, si lo voy a usar en una pista, tenerlo bloqueado de manera de tener el máximo arrastre siempre. Bien, esta es una solución que tiene el bajo arrastre aerodinámico cuando lo necesito y la sustentación negativa cuando la necesito. ¿Dónde está el costo? Justamente en el costo de manufactura y en el peso que estoy agregando de ese elemento. Lo que hablamos recién también, los difusores, ¿sí? En este caso extremo, directamente integrado al piso plano del vehículo con una extensión que va hasta casi la mitad del vehículo para poder canalizar lo mejor posible el aire generando esa transición, esa inclinación óptima.
Eh, Hay una parte que sigue siendo plana en el centro, que es además donde se van a colocar eh, algún otro elemento. ¿Sí? Bien, las llantas. Las llantas las habíamos marcado como uno de los culpables del arrastre por interferencia. Y es así. Eh, Cuanto más plana es la llanta, menor va a ser el arrastre por interferencia que genere, ¿sí? Pero mm, va a empeorar mucho más el flujo a través eh, de los frenos, ¿sí? Porque justamente lo que se busca con el sistema de frenos es que la llanta funcione como un ventilador que genere un flujo de aire que permita refrigerar los frenos. En los vehículos en donde hoy se intenta reducir el consumo de combustible, se diseñan llantas que vayan al límite entre lo que se busca de flujo para refrigerar los frenos y mejorando al mismo tiempo el arrastre por interferencia. ¿Sí? Van a ver los extremos de estos casos en vehículos eléctricos e híbridos, en donde la reducción del arrastre es una de los principales objetivos. A medida que el vehículo se vuelve más deportivo, las llantas cada vez tienen más aberturas y más expuestos están los discos de freno porque se compensa el arrastre aerodinámico con potencia y se necesita una máxima refrigeración de los frenos porque se presupone una exigencia superior para los mismos. Al mismo tiempo que más de una vez el tamaño de la llanta puede estar determinado por el tamaño de los discos de frenos que necesite. Vuelvo al otro extremo, al de los vehículos eléctricos, y cuando trato de reducir el arrastre al mínimo, una opción puede llegar a ser tapar directamente las ruedas. Algo que en las ruedas delanteras no puedo hacer eh, porque necesito doblar, pero las ruedas traseras que no van a cambiar su dirección, las puedo directamente tapar, como vemos ahí en ese concepto de Volkswagen. Y alguna vez experimentado en producción también por vehículos como Citroën, por ejemplo. ¿Cuál es la contra de esto? Bueno, cuando tengo que cambiar un neumático, tengo que extraer una pieza extra. Y desde el punto de vista estético, es cuestionable, ¿sí? Pero bueno, sobre gustos. Pero está claro de que esto mejora y mucho el arrastre aerodinámico. Le pega de lleno al aporte de arrastre por interferencia que genera la llanta. Em, Además de que se puede hacer en el eje trasero porque no cambia de dirección, también vamos a ver cuando veamos frenos que los frenos del sistema, los frenos del eje trasero están mucho menos solicitados desde el punto de vista térmico que los delanteros. Entonces también los requerimientos de ventilación son diferentes y me puedo dar en algunos casos este lujo. Otra solución aerodinámica muy interesante, muy aplicada en las últimas décadas por algunos fabricantes y que queda oculta porque no siempre se ve, son las grillas activas. ¿Sí? Estas grillas activas lo que hacen es eh, justamente atacar el flujo interno. Porque nosotros dijimos de que necesitábamos cierto flujo interno para la refrigeración del motor. ¿Por qué? Porque un tercio de la potencia la tengo que expulsar en forma, por ejemplo, si estoy utilizando 100 caballos para las ruedas, hay otros 100 caballos de fuerza en términos de potencia calórica que tengo que sacar del motor. Básicamente el número va a andar por ahí. El tema es que por más que tenga un motor de 100 caballos de fuerza, no siempre estoy usando esos 100 caballos de fuerza. Cuando estoy viajando a 100 kilómetros por hora en la autopista, la potencia que voy a utilizar es muchísimo menor. ¿Sí? Podría estar hablando de, no sé, 20 caballos de fuerza. Entonces el flujo necesario también es mucho menor. Y si yo tuviera una parrilla con siempre el mismo flujo interno, estaría empeorando la aerodinámica y sin tener ningún beneficio porque el flujo no lo estoy necesitando.
Entonces lo que voy a intentar hacer es de vuelta lo mismo que con la aerodinámica activa en el eje trasero. Voy a cerrar el flujo por detrás de la parrilla, pero por delante del radiador, bloqueando ese flujo interno en las situaciones en las que no necesito gran capacidad de refrigeración. Esos casos suelen ser justamente que les mencioné, viajando a velocidad constante en ruta. ¿Dónde se vuelve a abrir? Cuando piso el acelerador a fondo y voy a velocidades más altas o estoy requiriendo más potencia del motor, o donde el flujo del aire es deficiente por un tema de velocidad. Por ejemplo, andando a muy bajas velocidades en la calle o parando en los semáforos o en un embotellamiento, en donde ahí sí voy a necesitar el flujo, no por la potencia que esté usando, sino porque el flujo externo, la diferencia de velocidad con el medio es menor, ¿sí? Pero esta es una solución que por un costo superior y un peso superior logro una reducción del arrastre aerodinámico y del consumo de combustible. Otra, justamente en este caso también aplicada por el mismo fabricante en el mismo vehículo, son los deflectores activos. Sí, esto es bastante aplicado en algunas pickups que si ustedes las empiezan a mirar, algunas tienen deflectores fijos que lo que buscan suelen ser deflectores de goma y esto también lo van a ver en automóviles. Deflectores de goma que lo que buscan es modificar el flujo por debajo del vehículo, tratar de que no sea, de reducir el flujo por debajo del vehículo y de esta manera mejorar el arrastre aerodinámico. ¿Cuál es la contra? Bueno, que justamente ese deflector en algunas situaciones puede ser golpeado. Me reduce bastante el ángulo de entrada y justamente todo lo que gane en despeje del vehículo lo pierdo porque empiezo a golpear en alguna situación este deflector. Entonces, de vuelta, la aerodinámica activa viene al rescate y es lo uso cuando lo necesito y cuando no necesito el despeje. De vuelta, en una situación de viajar por la autopista 100-110, en donde no voy a estar encontrándome con obstáculos que le peguen al deflector y me va a venir muy bien mejorar el flujo aerodinámico. ¿Sí? De vuelta, ¿cuál es el costo de una aerodinámica activa aquí? Peso y costo de manufactura. Luego aparecen algunas cosas, algunos elementos que los solemos ver en algunos deportivos en particular, que son como esas aletas de tiburón múltiples que aparecen en la transición entre el techo y la luneta. ¿Sí? Lo que busca estos elementos es la generación de vórtices. De la misma manera que los vórtices en el pilar C o D me generaba una mejora en la adherencia de la capa límite en la luneta, estos van a buscar exactamente lo mismo, generar pequeños vórtices que adhieran la capa límite en la luneta. ¿Para qué? Para poder tener un flujo adherido, un flujo mucho más limpio cuando alcance el alerón trasero. Entonces, fíjense, siempre que vean este aditamento aerodinámico, va a estar siempre, va a estar siempre precediendo a un alerón trasero. ¿Sí? Porque si bien tiene un efecto aerodinámico positivo, el mayor efecto se capitaliza cuando pongo un alerón trasero que se va a beneficiar mucho de un flujo limpio. Finalizamos mencionando la bibliografía utilizada en esta unidad, que es el capítulo 2, que es el capítulo de aerodinámica del libro de estructuras de vehículos de Gómez Morales, Navarro, Agüeda Casado y Jiménez. Y como bibliografía complementaria, el capítulo de aerodinámica del libro Automotive Engineering de David Crolla, que tiene un enfoque por ahí un poco más avanzado y profundo en términos de ecuaciones, en la dificultad extra de que está en inglés, pero donde van a encontrar muchos de los gráficos que utilizamos aquí. Bueno, les agradezco mucho y espero que les haya servido. Hasta luego.